publique libros, estás trabajando, estás viajando, estás haciendo proyectos por todo el mundo. Y a mí esta selección ¿no? Que quizá ahora un arquitecto de la generación de nuestros hijos o quizá tiene otra lista, otra manera de enfocarse. Pero aquí es toda una profundidad. Cuando yo miro la selección, Mies van der Rohe, Gardella, Scarpa, Alvar Aalto, el Corvo tiene una importancia increíble. Enrique era, yo creo, el arquitecto fundamental. Yo estaba enamorado en aquella época. Luego ya me distancié más, ¿eh? O sea, pasa una cosa que el Corvo, digamos, si uno lo compara Le Corbusier y Mies van der Rohe, Carlos Marchiarís, un arquitecto, profesor de la Escuela de Arquitectura, decía que eran los dos grandes teóricos del siglo XX, porque justamente, no porque hubieran escrito muchas cosas, sino porque gracias a su obra otros habían escrito muchas cosas, ¿no? Y por eso Le Corbusier y Mies van der Rohe eran los grandes teóricos, ¿no?, del siglo XX. Pero lo que sí que es cierto es que obviamente Le Corbusier nos marcó a todos mucho y ya vía directamente y vía, digamos, también obviamente Enrique en este caso, ¿no? Porque yo creo que Le Corbusier tenía aquel aspecto plástico, aquel aspecto de la arquitectura como arte. Parecía que Mies era un personaje mucho más frío, más alemán, los perfiles, la cosa metálica. Pero lo que sí que es cierto es que con el tiempo uno también ha ido haciéndose mayor, y pasa como con la ópera, que de pequeño le parece que es una broma y después entiende que la ópera es un arte fantástico, ¿no? Y yo hoy en día realmente admiro muchísimo a Mies, pero de joven, cuando estaba estudiando, yo no admiraba mucho a Mies van der Rohe, ¿no? De hecho, tengo una anécdota muy divertida con Mies van der Rohe una amiga que me decía que ya es raro, bueno, ahora hay muchas más chicas que estudian arquitectura, casi que chicos, pero en aquella época, cuando tú, Nacho y yo estudiábamos, eran muy pocas, ¿no? Me acuerdo también en una fiesta de chicas de psicología y chicos de arquitectura, que al final casi todos eran chicos, porque venían los chicos también de psicología, con lo cual era un mal negocio, aquel era un mal negocio. Pero me acuerdo de una chica que estudiaba psicología que me dijo, qué raro que solamente haya una mujer conocida arquitecto en el mundo, ¿no? Una mujer, pensé, y era Mies van der Rohe. Se pensaba que era la señorita van der Rohe. Claro, si me hubiera visto con la cara aquella de Alemania enamorada del puro, pues igual me hubiera pensado que era una señorita, la señorita Mies van der Rohe, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que este libro, Marlon Garón, el director de la cooperativa Jordi Capell, me dice que se lo ha leído y me dice que es un tractatus, me dice que para él es de los libros que mejor explican lo que ha sido el siglo XX, ¿no? Porque empieza hablando de Gaudí como epígono. Gaudí, de hecho, realmente, a pesar de que no sé si es moderno o es modernista, ¿no? Para los ingleses esto hay una confusión en el término con lo de modernismo, que puede ser las dos cosas o puede ser moderno cuando no modernista, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando Le Corbusier viene a Barcelona, ve en la Pedrera un anticipo de lo que es la fenêtre en longueur, de lo que es la casa con pilotis, de lo que es la fachada con la estructura retrasada, y de hecho habla y tiene un artículo muy bonito Le Corbusier diciendo que Gaudí es un antecedente de lo que después será la arquitectura moderna, a pesar de que formalmente no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, yo empiezo esta selección de 20 arquitectos, 20 del siglo XX, ¿no? Obviamente con Gaudí, porque es un arquitecto nuestro, es de aquí de Barcelona, con el que todos de alguna manera, no es que nos cotejemos, o sea, nadie pretende ser hoy en día Gaudí, pero sí que es una sombra que la tienes ahí. Cuando dices Barcelona, la gente, Gaudí, ¿no? Es aquello, ¿no? Y lo acabo con la figura de Enric, a la que obviamente yo estoy muy ligado y a la que obviamente yo quise muchísimo, y no veas lo que lloré cuando se murió. Pero quiero decir, obviamente pasa revista a los protomodernos, ¿no? A lo que son toda esta gente que está antes de la tríada, que serían Le Corbusier, Mies van der Rohe y Alvar Aalto como grandes, digamos, arquitectos de lo moderno. De hecho, Alvar Aalto ya es un poco de la segunda generación, porque el estilo internacional pretendía ser igual para todo el mundo, y Alvar Aalto un poco, cuando ya hace Villa Mairea y hace todas sus cosas, se da cuenta que tú no puedes resolver el mundo desde la globalidad, lo tienes que resolver desde lo que hoy dirían localidad, ¿no? Desde lo local vinculado con lo universal, ¿no? Y entonces es cierto que este buen hombre, el Alvar Aalto, significa ya un segundo paso, ¿no? Obviamente llega la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial hay toda una serie de intentos de recuperar el proyecto moderno, ¿no? Hay un capítulo dedicado a los italianos, a Scarpa, Albini y a Gardella,
que de alguna manera eran como los referentes seguramente tuyos también cuando estudiaban y obviamente míos, ¿no? Muy diferentes los tres, pero el uso de la historia era muy importante, ¿no? O sea, ¿y por qué? Porque evidentemente Italia es un país hermosísimo, pero casi cristalizado, ¿no? Con tantas cosas, ¿no? Que realmente a veces es Sisa Vieira, que conozco también personalmente. Un día me acuerdo que me comentaba en una cena de esas de Pamplona, que decía, Italia es un país magnífico, pero no puedes hacer arquitectura. Solo Benedetta hace cosas en Ferrara magníficas, y me acuerdo el otro día, ¿no? Pero que realmente es muy complicado hacer a veces de arquitecto en un contexto tan consolidado y tan importante, ¿no? Porque no solo te cotejas con un lugar, sino que te estás cotejando con la historia, ¿no? Te estás cotejando con el tiempo, ¿no? Y hay, por ejemplo, un libro maravilloso de Joseph Brodsky que se llama Marca de Agua, que si no habéis leído os lo recomiendo que lo leáis porque es un libro precioso en el que habla de los inviernos en Venecia, ¿no? Y habla de cómo la belleza de los palacios de Venecia realmente ayuda a que no se caigan. Y entonces establece una relación espacio-tiempo justamente a través de la belleza, ¿no? Porque es cierto que yo creo que la belleza nos salva, ¿no? O sea, al final uno hace edificios pues para que la gente los use, para que trabajen, para que... Eso lo contaba a tus padres, Sofía, ¿no? Se lo estás diciendo. Pero es que lo creo profundamente, creo que la belleza nos salva y nosotros como arquitectos tenemos que ser ese puente, ¿no? Y este libro, como los últimos libros que he estado escribiendo, evidentemente no hablan ya tanto de nuestra obra porque ya has publicado muchas cosas y en muchos sitios, sino que hablan de establecer un puente justamente entre la arquitectura y otras disciplinas, ¿no? Al principio de la pandemia, y utilizando la T18 como revista, o sea, yo dirijo una revista digital, codirijo una revista que tiene 35.000 inscritos, que es una pasada, 35.000. Hay partidos políticos que tienen 2 diputados. Y claro, digamos, o sea, es una revista del mundo mundial, ¿no? O sea, en la que yo en un momento determinado decidí no publicar a nadie que hubiera publicado, porque tú lo haces justamente para descubrir valores, ¿no? Y para compartir cosas que uno aprovecha cuando viaja y va a bienales y va de jurados internacionales, justamente para descubrir cosas y montar números y habla sobre coworking, sobre nuevas maneras de vivir, sobre arquitecturas relacionadas con el agua, sobre temas geográficos. Es una revista que quien no la conozca se llama T18 con números, T18 Magazine. Y realmente es una revista que ahora la vamos a sacar en papel, pero que realmente el otro día que se la enseñaba a Bernardita y a Sofía en el despacho, el número que vamos a sacar monográfico de 600 páginas era de una belleza extraordinaria, porque eran 10 años de vida. Aquí está David, que la patrocinan entre otra gente, y también están aquí los amigos de Azul Coxa y Trentino, ¿no? Y realmente tú haces esto para compartir las cosas, ¿no? Pues yo los últimos libros que he escrito es uno que se llama Entre Vistas, vistas entre paréntesis, porque justamente lo que hago es, a lo largo de estos 10 años que ha salido la revista, entrevistar a sociólogos, a biólogos, a psicólogos, a pintores, a escritores, que te permiten entender no tanto la arquitectura en sí como la arquitectura relacionada con otras disciplinas, ¿no? Y entonces hablas de sostenibilidad con gente que está construyendo en Mali y que son fantásticos, ¿no? Y te vas a Estados Unidos y te pasas 3 días en la casa en Palisades de los IMSS, justamente para hablar con IMSS Demetrios sobre qué era la América de los 50 y la relación con el cine. Y vas a Madrid y estás con Cristina Iglesias antes de la expo que montó en el Reina Sofía, justamente para hablar de la relación de arquitectura y escultura. Y pintura y arquitectura, pues estuve con un señor chileno que vive en Barcelona, que pinta unas ciudades a collage maravillosos, y del que tengo muchísimos cuadros, ¿no? Un día, digamos, siempre digo, si quieres montar una sobre, que tengo casi 40 cuadros suyos, ¿no? Quiero decir, es un señor al que yo admiro profundamente, ¿no? Entonces, ese libro, Entrevistas, te permite de alguna manera conectar, digamos, la arquitectura con otras disciplinas, ¿no? Pero los últimos 3 libros, justamente antes de la pandemia, que edité, se llaman Guías de Arquitectura para no arquitectos. Los he hecho con Altair, el otro era con la Fundación Arquia, y los libros de arquitectura para no arquitectos, a mí me surge la idea un día estando con mi mujer y mis hijos pequeños en Nueva York y decirles, mira qué maravilla del Seagram. Y ellos se preguntan, ¿y qué diferencia hay entre este edificio y estos que son todos iguales? Porque eran como cajas de zapatos iguales, ¿no? O sea, ¿cómo le explicas a alguien que no es tonto la diferencia entre por qué hay que ver el Seagram o la Lever House y no los de al lado? Y justamente de ese esfuerzo nacen las guías de arquitectura para no arquitectos, ¿no?
para explicarles si vas a Tokio, o si vas a Nueva York, o si vas a Roma, qué tienes que ver, y explicado con ojos de arquitecto, pero para los no arquitectos. Porque a veces a mí la sensación que me da es que los arquitectos somos muy endogámicos. Parece que hablamos solo para arquitectos, ¿no? Hasta el punto de aquello que se dice que la diferencia entre Dios y un arquitecto es que Dios no se cree arquitecto. Entonces, hay un momento en el que realmente poder compartir con los no arquitectos todo esto, a mí me parece, cuando Carlos Tejada el otro día comentaba en la tertulia zen que compartimos con Benedetta, que lee mi guía de Tokio y decide irse a Japón y se ha vuelto monje zen. Yo digo monje zen, monje de Santa Irene con la mujer y el nene, digo, pero bueno, digo, lo de zen también es un tema que ya veremos qué es el zen y qué no es el zen, ¿no? Pero realmente eso te permite entender cosas, ¿no? Y este libro lo que quiere pretender es justo hacer un puente entre la academia y el mundo real. El mundo real me refiero al mundo de las obras, porque hay mucha gente que da clases, no construye nunca nada y se cree que pertenece a una élite justamente porque no se han manchado los zapatos de yeso. Y esos personajes son los que educan a nuestros hijos sobre cómo tienen que ser arquitectos, ¿no? Y yo aprovecho esto siempre para explicar una anécdota de los cazadores de dinosaurios, y esto pasó en verdad. Los cazadores de dinosaurios tenían montado una academia que explicaban a los jóvenes cómo se cazaban los dinosaurios, pero cuando se acabaron los dinosaurios dijeron, ¿qué coño hacemos? Y entonces, claro, montaron una academia para explicar cómo se cazaban los dinosaurios a